Buenos días, compañeros. El grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad César Vallejo tiene el agrado de presentar su programa Amor Constante, más allá de la muerte. En esta oportunidad les presentamos un documental sobre la influencia de Georges Philippard en la vida de nuestro poeta ilustre César Abraham Vallejo Mendoza, en el cual abarcaremos cada uno de los aspectos más importantes de esta historia de amor y de lucha que esta pareja tuvo que pasar ante situaciones difíciles, en donde ella demostró todo el apoyo y el cariño que tenía César Vallejo. Asimismo, logró que su historia trascendiera manteniendo los manuscritos de su amado y cumpliendo sus últimos deseos después de su muerte. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza y la familia deseaba que se convirtiera en cura. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 en Santiago de Chuco. Completó secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás en la ciudad de Huamachuco. Obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1915 con la tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social, y uno de ellos fue de profesor en Trujillo, y frecuentó a los jóvenes intelectuales que formaron el Grupo Norte. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este mismo año editó su primer libro con el título de Los Heraldos Negros, y en 1921 ganó el Premio del Cuento Nacional por su relato Más allá de la vida y la muerte. Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en su vida. El gran poeta es considerado el máximo exponente de la literatura peruana del siglo XX. Se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido, donde permaneció 112 días en prisión. Estuvo por diversas ciudades europeas como París, permaneciendo en aquel viejo continente 15 años y donde estuvo hasta el fin de sus días. Estos años estuvieron marcados por una gran pobreza y un intenso sufrimiento físico y moral. Trabajó para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandística. Se casó con Georgette Philippard en 1934 y su amor perduró hasta la muerte. Tuvo obras póstumas reconocidas a nivel mundial, donde en cada una de ellas refleja el dolor por las injusticias sociales, ya que él siempre buscó reivindicar al indio. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio de Montreux. Georgette Mary Philippard Travers nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste Philippard y Mary Travers, dos jóvenes que nunca convivieron ni se casaron. Georgette no llegó a conocer a su padre, por ese motivo adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, en vista de que su madre era aún menor de edad. En 1914, una tuberculosis le ataca los nódulos de sus extremidades inferiores. Ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere. A través de su carta testamentaria, Alexander reconoce a Georgette como su hija, quien adopta su apellido Philippard. Para ponerla a buen recaudo, la pequeña Georgette es enviada a Bretaña. Allí realiza sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Savigny de Vitré, que culmina en 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Madame Birot y Madame Lambin constituían el llamado Grupo Real, pues diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Viaja a Londres para proseguir su formación educativa. Allí vive los días más felices de su vida. Realiza estudios de violoncelo, que junto con la guitarra era su instrumento más preciado. De vuelta a París en 1924, continúa sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. Y en mayo de 1926 conoce a César Vallejo. Desde ahí comienza una nueva historia, se casan. Y en 1938 finalmente Georgette quedó viuda para siempre. Siendo así, en abril de 1964 le cupó la satisfacción de ver publicado su único libro de poemas titulado Poemas bien modestos.
En definitiva, el 5 de diciembre de 1984, a la edad de 76 años, falleció. Sus restos reposan desde entonces en el cementerio limeño de la Planicie, en un nicho a perpetuidad. En 1926, Vallejo se trasladó al hotel, donde su habitación quedaba enfrente del departamento de Georgette. Ella es una joven costurera recién cumplido los 18 años, y Vallejo un poeta peruano con 34 años. La historia de amor entre Georgette Philibert y César Vallejo nació en silencio. Entre miradas cómplices de una ventana a otra, se conocieron de una manera muy curiosa, y ella ve en la casa de enfrente a unas personas discutiendo y gesticulando. Georgette le dijo a su madre: «Pobres los vecinos de enfrente, son sordomudos». Llegó la primavera, un domingo estaba asomada a la ventana y los volvió a ver gesticulando, pero también oyó su voz y exclamó: «Mamá, el vecino de enfrente habla». Así, de esa manera empezaron las cosas. A la madre de ella no le gustaba el poeta peruano, 16 años mayor que su niña parisina. Un año después de la muerte de su progenitora, en noviembre de 1928, ella decide comenzar un romance con Vallejo. La vida habitual de ella camina de manera muy conservada por su familia. En esos contextos, Vallejo comienza a interesarse por Georgette. Asimismo, iniciaron una convivencia en pareja, realizando un largo viaje a Rusia y posteriormente a España. Fueron años críticos para la economía de la pareja, pues tras una relación llena de luchas de 6 años, más tarde decidieron casarse un 11 de octubre de 1934. Vallejo ebulla en verso dedicándole a su amada varios poemas. En 1938, supremamente, después de cuidar al poeta en su enfermedad, Vallejo muere a los 46 años y Georgette quedó viuda a los 30 años. Tras la muerte de César, le dedicó todo su esfuerzo para lograr que la vida y obra de su esposo sea un bien universal y valorado. Un año después, viaja a Perú, a la tierra del poeta, Santiago de Chuco. Tiempo después, consiguió uno de sus sueños publicando un libro de poemas, el cual fue titulado Poemas bien modestos. De ellos, 33 están dedicados a Vallejo. Fue escritora de los populares apuntes biográficos sobre César Vallejo. En el epitafio del poeta se lee: «He nevado tanto para que duermas», increíblemente escrito por su amada. Sin duda alguna, fue un amor que derribó estatus sociales, económicos y xenofobias raciales. El amor pudo derribar todas esas moles que el hombre ha inventado para distanciarse los unos de los otros. Siguiendo las huellas de Vallejo, Georgette emprende viaje a Perú. Llega al puerto del Callao un domingo 6 de mayo de 1951 y es recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bondy, entre otros. Un año después, el 4 de octubre de 1952, viaja a Santiago de Chuco. Al llegar a la puerta, exclama con voz entristecida: «Llego a la casa de Vallejo, pero sin Vallejo». En Lima empieza una incesante lucha por hacer respetar la vida y obra de Vallejo. Su celo al respecto es muchas veces incomprendido. Su mal carácter y sus arrebatos hicieron que se le considerase como una persona intratable. Rechaza con dignidad el ofrecimiento del conocido editor Juan Mejía Vaca, quien le propuso 30.000 soles por toda la producción de Vallejo. En 1966, el gobierno peruano le reduce drásticamente su pensión sin avisarle ni consultarle. Fue tanto su enojo que le llegó a destruir algunos recuerdos del poeta. En 1967 edita y publica toda la narrativa del poeta César Vallejo. Georgette Philibert fue protectora y difusora del legado literario de su esposo, el poeta peruano César Vallejo, las cuales fueron Poemas Humanos, obra que fue editada y publicada con el apoyo de Raúl Porras Barrenechea, un año después de la muerte de Vallejo, Poemas en prosa y España aparte de mí este cáliz, que en octubre de 1969 le gana un juicio a la editorial Losada por haber publicado sin su autorización de este poemario. Por otro lado, difundió novelas y cuentos completos, que incluyen famosos relatos como El Tuxteno y Fabla Salvaje, obra poética completa con Los Heraldos Negros y Trilce como principales poemas, Contra el secreto profesional, El arte y la revolución y Teatro completo son las obras que supervisó. Finalmente, como vemos,
Si no hubiese sido por su intensa dedicación, las obras de Vallejo no se hubiesen difundido por todo el mundo, como lo es actualmente, sino por el contrario, solo hubiese sido una figura más de la literatura peruana. Los Vallejos se convierten en paradigma para las nuevas generaciones en cuanto a la relación de amor en la pareja. En definitiva, almacenó abnegadamente todos los manuscritos de Vallejo. He ahí donde brilla el metálico valor de la fidelidad. Durante sus 76 años con César Vallejo, de no ser por su fervorosamente entrega, Vallejo no tendría ahora la difusión mundial que tiene y ahora identificado internacionalmente como poeta universal. Como entendemos, entregó a dar a conocer y proteger la memoria de Vallejo, gracias a aquel enorme amor que profesó, a pesar de las equivocadas acusaciones y preguntas de mal gusto. Georgette hizo todo cuanto ha podido para apoyar los proyectos e ideales marxistas del autor. Gracias a ella, él escribió hermosos poemas que indirectamente se las dedicó. Por ello, Georgette es considerada ejemplo para la mujer en la actualidad y cónyuge ejemplar en amar y proteger a su marido hasta los últimos días de su vida. Asimismo, existieron múltiples adversidades que no pudieron vencer el amor que se tenían ambos. A continuación un poema, el cual fue escrito por César Vallejo dedicado a Georgette Mary Philidor antes de su muerte. Ello es que el lugar donde me pongo el pantalón es una casa donde me quito la camisa en alta voz y donde tengo un suelo, un alma, un mapa de mi España. Ahora mismo hablaba de mí conmigo y ponía sobre un pequeño libro un pan tremendo y he luego hecho el traslado. He dado vuelta a ver lo que se ensucia, he raspado lo que me lleva tan cerca y he ordenado bien el mapa que cabeceaba o lloraba, no lo sé. Mi casa, por desgracia, es una casa, un suelo por ventura cuando pienso en lo que es la vida. No puedo evitar de decírselo a Georgette, a fin de comer algo agradable y salir por la tarde, comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya, una noche también. El origen del poema Ello es el lugar en donde me pongo es la siguiente. Juan Larrea llegó a extremos al tratar ilusoriamente separar a Vallejo de Georgette, según testimonio de André Coyne. Larrea odió a Georgette en cuanto la vio e hizo hasta lo imposible para alejarlo de Vallejo. En 1937, en el otoño de España Lis, Vallejo le escribe un dulce y tajante poema a Georgette, donde demuestra los momentos que pasó con ella, asimismo el lugar donde se encontraba. Podemos decir que los objetos son generalmente pequeños y sin embargo llenos de familiaridad, con toques personales de su vida a lo largo de Georgette. Gracias a todos los integrantes de este proyecto por su entusiasmo y la dedicación al trabajo, por sus aportes, propuestas que hoy vemos realizados y que serán los pilares para el desarrollo futuro de los proyectos de emprendimiento cultural.